Hola amigos, me llamo Vladimir Miroslavovich Golot, soy médico neurólogo y experto en equipos NugaVest. Y hoy quiero hablar sobre un tema que sin duda preocupa a cada persona. Este tema es nuestro sueño. ¿Qué es realmente el sueño? ¿Qué tan importante es para una persona? ¿Qué problemas enfrentamos cuando no recibimos el sueño que necesitamos? ¿Qué tan importante es este tema para la vida, la salud, el trabajo y el éxito de cada persona? Todos nosotros sentimos muy claramente y de manera aguda cuando nos falta el sueño. Es importante para nosotros. Todos nosotros, seamos honestos, nos gusta dormir. Nos gusta ese momento en el que finalmente nos vamos a dormir. Ese momento en el que podemos olvidar todos los problemas, todas las tareas, todas esas cosas en las que estamos ocupados cada día y sumergirnos en ese tan esperado y placentero sueño que nos permite descansar. Y ese sueño que nos brinda recuperación, que nos da salud, que aporta placer a nuestra vida, a veces se ve alterado en una persona. ¿Por qué surgen los problemas de sueño? ¿Cómo se produce en una persona la alteración de esta función típica y habitual del sueño? Después de todo, del estado del sueño, de cómo descansamos, de cómo pasamos, en esencia, esta tercera parte de nuestra vida, porque 1/3 de la vida de una persona transcurre en estado de sueño. De esto dependerá también el estado en el que la persona pase el tiempo en que está despierta. Porque durante el sueño, en una persona ocurre el ajuste y reajuste del funcionamiento del cerebro. Durante el sueño se regula el sistema respiratorio y cardiovascular. Se lleva a cabo la regulación del estado interno del organismo. Esto incluye el equilibrio ácido-base, la presión arterial que tiene la persona, así como la regulación del sistema endocrino y la readaptación hormonal del cuerpo. Del estado de si la persona ha dormido bien o no, de cómo ha descansado y cómo se ha ajustado su cerebro, depende la capacidad de trabajo de la persona, depende su estado de ánimo, depende con qué estado, con qué humor la persona va a pasar el resto de su día. Entonces, ¿qué es el sueño para una persona? El asunto es que el sistema nervioso humano, debido a la vida en el planeta Tierra, donde existe la alternancia entre el periodo diurno, el periodo de luz y el periodo nocturno, nuestro sistema nervioso está ajustado de tal manera que en él está presente el sistema circadiano. ¿Qué es esto? Es la alternancia en la actividad del sistema nervioso de ciertos periodos consecutivos, periodos de vigilia, cuando la persona realiza actividades activas, cuando produce algo, hace algo, y el periodo de sueño, cuando el sistema nervioso pasa a un modo de menor consumo de energía, a un estado de menores recursos, de menor actividad. Y en el modo de sueño ocurre una especie de reajuste, como una recarga, como un descanso para el sistema nervioso. Y este sueño determina en adelante el correcto y buen funcionamiento de todo el cuerpo. Y este sueño, ese periodo que la persona pasa durmiendo, es vital para ella, porque en ese momento lo más importante es lograr precisamente las condiciones más cómodas, más correctas y más adecuadas, en las que luego se pueda dormir bien, descansar bien y posteriormente funcionar bien. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para el sueño de una persona? ¿Qué se necesita durante el sueño? La cuestión es que cuando una persona entra en el periodo de sueño, atraviesa esa fase de quedarse dormida. En ese momento es necesario que el sistema nervioso de la persona no reciba estímulos adicionales innecesarios. En ese tiempo es importante crear condiciones de oscuridad en las que no haya estímulos luminosos. Es preferible que tampoco haya estímulos sonoros, debe ser un ambiente tranquilo. Es preferible que no haya ningún tipo de contacto para que otros sentidos no interfieran, y la persona debe, durante el sueño, crear condiciones en las que exista la máxima posibilidad de descanso para el sistema nervioso. Estas deben ser condiciones cómodas para el cuerpo, cómodas para el sistema nervioso, cómodas para los órganos de los sentidos, que permitan descansar bien y obtener el máximo placer y el mejor resultado del sueño. Recuerden, amigos, siempre tenemos esas condiciones en nuestra vida, siempre tenemos una cama cómoda, siempre son cómodas nuestras condiciones, siempre nuestro tiempo nos permite dormir lo suficiente y siempre nuestras condiciones nos permiten descansar plenamente y en su totalidad para recargar energías para los logros laborales del día siguiente. Y por eso tal vez no sea casualidad que en el pasado la gente siempre tratara de elegir para dormir las condiciones más cómodas y agradables posibles. Incluso si tomamos las tradiciones de nuestro pueblo, nuestro horno de la abuela, sobre el cual nuestros antepasados pasaban su tiempo, dormían, se curaban y pasaban todo su tiempo.
Y ese mismo horno les proporcionaba las mejores y más cómodas condiciones para dormir y descansar. ¿Qué es el sueño? El sueño. El sueño es la transición del sistema nervioso humano a un modo en el que, al desconectarse de los órganos sensoriales, el sistema nervioso simplemente sistematiza la información recibida durante el día. Esta sistematización permite, en el futuro, controlar correctamente el funcionamiento de todos los órganos internos. Se pueden distinguir varias fases del sueño: la fase de sueño rápido y la fase de sueño lento. En la fase de sueño lento se produce una desconexión más profunda de los órganos sensoriales, una desconexión más profunda de la conciencia. Y es precisamente esta fase de sueño profundo la que se acompaña de un estado en el que la respiración se vuelve más profunda, el ritmo cardíaco se ralentiza y la circulación sanguínea disminuye. Durante el sueño en la fase profunda, incluso los reflejos que son normales para el sistema nervioso se ven fuertemente inhibidos en la persona. Y en la fase de sueño profundo, la persona experimenta una buena relajación de toda la musculatura. Es como si la persona se sumergiera en ese sueño, como si se desconectara por completo. Pero durante el sueño ocurre una alternancia secuencial y la fase de sueño profundo es seguida por una fase de sueño ligero, superficial o sueño rápido. En ese momento se activa la actividad del sistema nervioso. En ese momento la persona puede ver ciertas imágenes que llamamos sueños. Estas imágenes forman escenas en la mente de la persona. En ese momento incluso pueden moverse las extremidades, moverse los ojos y se pueden notar cambios en la expresión facial. Es como si la persona reviviera ciertos acontecimientos que no se completaron del todo durante el día. Y la alternancia correcta y secuencial de la fase de sueño REM y la fase de sueño profundo garantiza un buen descanso y en el futuro un buen funcionamiento del sistema nervioso en cuanto al control de la función y el trabajo de todos los órganos internos. Pero ¿cómo lograr que el sueño sea cómodo para la persona? ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Cómo hacer para que el sueño sea adecuado, cómodo para la persona y proporcione el máximo descanso? Para que el sueño proporcione un buen descanso a la persona es necesario crear las condiciones más adecuadas. Y una de las condiciones más importantes para garantizar un buen sueño y un entorno cómodo es mantener la temperatura adecuada. Existen ciertos dispositivos que se llaman esterillas de turmanio. La esterilla de turmanio contiene un material llamado cerámica de turmalina. La cerámica de turmalina está hecha de componentes que, al calentarse, emiten un calor muy similar al calor del cuerpo humano. Este calor es infrarrojo, de onda larga e incluso bioresonante, lo que significa que no entra en conflicto con nuestro cuerpo, sino que es percibido por él como propio, como algo natural. Vamos a analizar juntos qué obtiene una persona cuando duerme en buenas condiciones, cuando pasa la noche su sueño sobre cerámica de turmalina. Miren, lo primero que obtiene una persona es la sensación de descanso. Imagínense que se despiertan y sienten que por fin han descansado bien, que las condiciones en las que pasaron la noche no les molestaron en absoluto. Por fin han descansado, están llenos de fuerzas, llenos de energía, pueden trabajar y tienen la sensación de que la noche pasó en un segundo. Al dormir sobre una alfombra de turmalina, se observa una prolongación de la fase de sueño profundo, durante la cual el descanso es muy efectivo y la persona se despierta con la sensación de un cuerpo descansado, con el sistema nervioso recuperado y puede trabajar mucho, aumentando su capacidad laboral. Cuando una persona ha dormido en buenas condiciones, siempre se despierta de buen humor, lo que garantiza en adelante un buen funcionamiento y un buen estado de salud para el cuerpo. Cuando una persona se despierta después de haber pasado la noche sobre cerámica de turmalina, no experimenta dolores crónicos, es decir, desaparece el mal funcionamiento del tracto gastrointestinal, se asegura el correcto funcionamiento del corazón, es decir, no habrá problemas de arritmias y el estado adecuado del sistema respiratorio y del sistema genitourinario que funcionaron de manera normal, correcta y óptima durante el sueño sobre la alfombra de turmalina. Y cuando la persona se despierta y siente que todo su cuerpo ha descansado, que todos sus órganos funcionan correctamente, que nada le duele, que nada le molesta, los pensamientos en la cabeza se ordenan correctamente y se experimenta la llamada sensación de frescura en la cabeza, de tener la mente despejada. Entonces, para la persona, ese sueño se convierte en un verdadero descanso y en el mayor placer que puede experimentar en la vida. Y por eso las esterillas especialmente diseñadas para dormir le proporcionan a la persona un sueño en condiciones lo más cómodas y cálidas posibles, en las que uno se acuesta sobre una superficie cálida, como si estuviera junto al horno de la abuela.
El calor, al calentar a la persona, desconecta al máximo la influencia de los receptores de la piel, proporcionando un descanso completo en el que absolutamente nada le molesta. Además, amigos, hay que tener en cuenta que durante el sueño, el cuerpo humano se enfría aproximadamente 1 grado. Por eso, cuando nos vamos a dormir, intentamos cubrirnos con algo. Buscamos proporcionarnos condiciones cómodas para el cuerpo. Así que, cuando una persona duerme sobre una esterilla de turmalina cálida, ese calor le proporciona las condiciones más cómodas posibles para el cuerpo. Y estas condiciones cómodas garantizan un sueño profundo e ininterrumpido durante toda la noche. Pero además, debido a la presencia de la piedra de turmalina en la composición de la esterilla de turmalina, también existe el campo magnético de la piedra de turmalina, y la propia esterilla de turmalina proporciona un proceso como la ionización. Y gracias a la presencia del campo magnético, cuando una persona pasa toda la noche sobre la esterilla de turmalina, debido a la influencia de este campo magnético, también se produce un efecto sobre las células nerviosas que se encuentran en el cerebro. Y el campo magnético conduce a la alineación del potencial de reposo en las células nerviosas, lo que proporciona una simple relajación mecánica de los nervios. Cuando una persona pasa tiempo en un campo magnético, es decir, el campo magnético forma como una especie de almohada alrededor del cuerpo de la persona, proporcionando un efecto calmante y protegiendo el sistema nervioso humano de factores estresantes. Por eso, el campo magnético y las condiciones de dormir en un campo magnético son otro de los factores que ayudan a liberar a la persona del estrés y le permiten descansar bien durante el sueño. Y además, la propia esterilla de turmalina, al utilizarla, produce un proceso llamado ionización. La ionización, en primer lugar, es la aparición en el aire de partículas ionizadas, los aeroiones, que son partículas cargadas. Y cuando una persona pasa la noche en una esterilla de turmalina, también respira un aire que está saturado de iones, partículas cargadas, lo que garantiza una buena respiración. Porque, amigos, miren, durante el sueño es muy importante que también respiremos un aire adecuado, recibiendo las partículas cargadas correctas, que aseguran una buena oxigenación en el futuro. Por eso la esterilla de turmalina, en la que una persona pasa toda la noche, en la que duerme, confiándole el descanso de su cuerpo, confiándole su sueño, le proporciona a la persona las condiciones más necesarias y cómodas, envolviéndola en calor, en un campo magnético, proporcionando ionización y asegurando las mejores formas de descanso tanto para el sistema nervioso como para todo el organismo en general. Por eso, dormir sobre una esterilla de turmalina es la mejor opción para descansar bien y disfrutar de un sueño reparador. Para que el sueño no sea un tormento para la persona, sino un verdadero descanso. Para que el sueño se convierta en una fuente real de renovación, vitalidad y energía, y le permita funcionar bien durante todo el día. Les deseo que su sueño siempre les brinde placer, alegría, salud y que el descanso que tengan sobre la esterilla de turmalina siempre les proporcione buena salud y el correcto funcionamiento de todo el organismo. Les deseo que siempre gocen de buena salud con los equipos de Nuga Best.